¿Qué significa la agricultura climáticamente inteligente en el paisaje cultural cafetero? Bienvenido, Wilson. Buenos días para todos y todas. Es un placer acompañarlos este día, en especial los jóvenes caficultores. Esta charla la voy a enfocar mucho a ustedes debido a que son el futuro. Entonces hace de suma importancia que se vayan contextualizando y vayan sabiendo qué es la agricultura climáticamente inteligente, porque sí o sí la van a tener que aplicar en sus futuras producciones. Caracterización socioeconómica de los caficultores que adoptan prácticas de agricultura climáticamente inteligente en el paisaje cultural cafetero. Objetivos. Como objetivo general tenemos caracterizar los caficultores que adoptan las prácticas de agricultura climáticamente inteligente, obviamente en el paisaje cultural cafetero. Y como objetivos específicos tenemos identificar la conciencia de la necesidad de adopción de mitigación y adaptación al cambio climático entre los caficultores del eje cafetero colombiano. Describir también como segundo punto, describir las prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático en el eje cafetero. Y como tercer punto, sumamente importante, describir las características socioeconómicas de los caficultores que aplican la agricultura climáticamente inteligente. A manera de resumen, el cambio climático afecta la producción cafetera y las familias de productores cafeteros al conducir a deslizamientos, derrumbes, inundaciones, que a su vez generan pérdida de vidas, viviendas e infraestructura. Es decir, aquí la agricultura climáticamente inteligente se presenta como una opción viable, responsable y seria para poder hacerle frente al cambio climático. Por ejemplo, al implementar prácticas y técnicas en la manera de cuando se realizan las actividades productivas, que sean estilos de siembra adecuados, sistemas de riego, que conduzcan a evitar esta serie de desastres, que es lo más normal debido a que el café sobre todo se cultiva en zonas de ladera. Entonces eso es el día a día. Planteamiento del problema. La actividad humana ha incrementado la emisión de gases de efecto invernadero desde la Revolución Industrial en 1976. Revolución industrial a gran escala, que se produce bastante, generando un calentamiento en la atmósfera de 2 grados centígrados, lo cual genera un cambio climático. Las principales actividades que generan el cambio climático son la actividad industrial, el transporte y la agricultura, con el 24% de emisiones de gases de efecto invernadero. Esos 2 grados centígrados no parecen mucho, pero es el punto de quiebre que se esperaba. No se planteaba llegar ahí, pero se llegó y se pasó. Es decir, por ejemplo, nosotros, a manera de país, Colombia, estamos situados en la línea ecuatorial. Lo que transcurre es que nosotros somos un país tropical, directamente afectados por el cambio climático. Por ejemplo, en zonas donde hacía mucho frío, ya hace calor. Por ejemplo, en mi caso, yo soy del municipio del Águila Valle, y allá prácticamente eso era un páramo, mucho frío, todos los días llovía, niebla, de todo. Ya no, ya los días que hace sol se siente uno como si estuviera en la costa, debido al cambio climático. Los únicos que dicen que el cambio climático no existe son los grandes empresarios, que lógicamente van a decir que esto no es así porque esto les afecta el bolsillo, y nunca lo van a reconocer y van a morir en su ley. Pero esto obviamente sí es así y nos afecta a nosotros. Sobre todo ustedes que son jóvenes productores de café y en algún momento serán mayores productores de café a futuro. Por ejemplo, el gran problema, el gran nudo, sobre todo es que los suelos ya no son los mismos. Los suelos no son los mismos de hace 50 años, de 100 años. ¿Por qué? Por las prácticas que se llevan a cabo, por ejemplo, los métodos de fertilización. Prácticamente el 98% se hace con fertilizantes químicos, y es lo que se ve. Nosotros, cuando hacemos la investigación, hablamos con productores de café, los cuales nos dicen
Mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo lo venimos haciendo así hace 100 años, hace 150 años. Y esto no va a cambiar porque ustedes están muy jóvenes, ustedes no saben. Y en realidad no es así, porque todo el estudio que uno hace día a día no es en vano. Uno los títulos no se los saca de un paquete de sitios. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes lo hacen en sus producciones de café, no sé si alguna vez hayan llegado a hacer un análisis de suelo, un análisis de pH, un análisis de requerimientos nutricionales. Es decir, muchas veces en suelos donde los pH son muy fuertes, son ácidos, y 3 y 4 veces al año al suelo le incorporan fertilizante químico urea. No hay necesidad porque el suelo está sobrecargado de nitrógeno, entonces ahí se le está haciendo un daño a la tierra. Por ejemplo, cuando realizan prácticas de control y mitigación, por ejemplo, de plagas y enfermedades o controles fitosanitarios, lo que hacen es hacerlo de manera mecánica, por ejemplo, lo que se llama la guadaña. Y eso llega y le hacen el plateo, ¿cierto? Ustedes saben cómo es. Y allí se eliminan todas las malezas y luego de esto se aplica un herbicida químico. Pero eso a la larga es un daño fuerte. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se hace el plateo y se hace el control de herbicidas, se eliminan mucho de lo que se llaman las buenesas, de las buenas hierbas. No todas las hierbas son malas. Y lo mismo cuando se aplican los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas. Al matar hongos e insectos, no todos son malos. Esos productos químicos no discriminan. Ellos van a atacar todo por parejo. Entonces, a la larga, se está haciendo un daño al suelo, un daño al cultivo, un daño al medio ambiente. Por ejemplo, un caso de la vida real que hemos visto. La mayoría de los comités que recomiendan, por ejemplo, en una tarea de café, siémbrale 4.000, 5.500 árboles de café. Prácticamente la densidad de siembra es muy alta y eso queda uno encima de otro. Cuando estos árboles crecen, no queda ni por dónde andar entre las calles y los surcos. Entonces, lo que nosotros vimos en una producción donde fuimos a una vereda que se llama Santa Elena, es que en una hectárea estaban sembrando solo 3.000 árboles de café. La densidad de siembra era más amplia, pero se estaban librando de muchos insectos. El cultivo era 100% libre de broca porque no había esa humedad tan concentrada debido a las altas tasas de hierbas, y el control todo lo hacían manual. Por ejemplo, en la producción, al hacer todo el control manual se lleva tiempo, capital monetario que muchas veces no se tiene, entonces por eso no se tiene en cuenta. Solo se dice, metámosle la máquina y el herbicida y listo. Pero ¿qué sucedió allá? En esa hectárea que solo habían 3.000 árboles, la producción aumentó, dio más que en la hectárea que habían 5.500, y la agronología del café fue mejor, o sea, mayor calidad, o sea, hubo más ganancia de dinero por parte y parte. Esa es la recompensa de ello. Aplican agricultura climáticamente inteligente. Por ejemplo, el cambio climático es un fenómeno global, pero afecta de manera diferente las regiones y las subregiones. Por ejemplo, lo que se ve y se está viendo actualmente es la migración altitudinal, que es que en las partes donde antes se cultivaba ya no se puede, porque estos 2 grados centígrados prácticamente hacen imposible. Saliéndonos un poquito del contexto, se está viendo mucho en la caña de azúcar. La caña de azúcar siempre ha sido un cultivo, por decirlo así, de los planos, del valle. Y ya se están viendo grandes extensiones de caña que se están cultivando en zona de ladera. ¿Por qué? Porque ya en esta zona de ladera, donde hacía mucho frío, ya la condición es óptima para sembrar caña, y cada vez en el plan menos. ¿Por qué? Mayor requerimiento de agua, que es un gran problema. La justificación. La agricultura climáticamente inteligente corresponde a una serie de prácticas que deben ser difundidas entre los caficultores para prevenir desastres generados por fenómenos naturales, como derrumbes, deslizamientos e inundaciones, que causan pérdida de vidas, daño en los cultivos y marginalidad en la calidad de vida de las familias de los productores de café. Es aquí donde se hace sumamente importante documentar las prácticas y el proyecto de investigación que nosotros llevamos a cabo, porque la idea es que no haya segregación al público al que le va a llegar la información, que porque usted no esté en una asociación, en una cooperativa, en una institución o federación, no quiere decir que usted no tiene derecho a recibir
la investigación y toda la información que nosotros estamos recolectando. ¿Por qué? Porque la idea es que llegue a los más segregados y a las familias que cultivan café de manera tradicional, o sea, en el caso de ustedes, los jóvenes productores de café. ¿Hasta qué punto las características socioeconómicas de los productores cafeteros inciden la adopción de prácticas de la agricultura climáticamente inteligente? Ese es un punto muy importante porque es muy fácil yo venir, pararme aquí o un agrónomo ir a sus predios y decirles, haga esto, coloque sistemas de riesgo, construya esto, se necesita esto y aquello. Pero la condición socioeconómica. En lo social, por ejemplo, en ustedes están bien, están firmes porque ustedes están produciendo entre ustedes mismos, entonces se comparten mano de obra, conocimientos y la tecnología que tengan a mano. Pero en cuanto al económico, todas estas sugerencias para aplicar la agricultura climáticamente inteligente requieren capital monetario. Entonces aquí donde se hace necesario la justificación del trabajo para que sea implementado en políticas estatales, pero políticas verdaderas, no esas políticas de bolsillo vacío, políticas que sinceramente impacten y lleguen donde deben llegar. Por ejemplo, en ustedes que son jóvenes productores, que no llegar estas políticas a ustedes en un marco de 40, 50 años, de pronto no les toque tanto a ustedes, pero a sus hijos. Ya ahí no va a haber mucha tierra o mucho café para seguir sustentándolo, o de manera sostenible no va a ser. Referente teórico, el cambio climático. El cambio climático, pues se ha considerado todas las variaciones, alternaciones del clima a manera natural a largo plazo, pero hoy por hoy la injerencia del ser humano en el desarrollo es lo que causa el cambio climático. Por ejemplo, actualmente hay más de 8.000 millones de personas. ¿Esto a qué conlleva? Que la producción de gases de efecto invernadero, eso no va a mermar. Lo que dicen día a día que esto lo vamos a acabar, lo vamos a mitigar, 100% eso no va a acabar. La idea es adaptarse y contribuir a mantenerlo igual o que disminuya sustancialmente, pero muy poco es lo que va a pasar. Entonces aquí es donde debemos aplicar agricultura climáticamente inteligente para mantener una sustentabilidad en las producciones. La agricultura climáticamente inteligente pues lo podemos definir como toda la serie de prácticas, técnicas, normas, conocimientos que se aplican a la hora de producir. Y producción cafetera y variabilidad climática. Este es un punto muy importante porque debemos adaptarnos a la variabilidad climática para poder seguir produciendo el café. Saber qué se debe y qué no se debe, cuándo se debe y cuándo no se debe. Porque antes, por ejemplo, aquí en Colombia manejábamos 2 estaciones. Era invierno y verano y se sabía qué meses eran de lluvia, qué meses eran de verano. Eso ya no existe. Ya hoy en día llueve un día, el otro día hace sol y así paulativamente. Por ejemplo, hemos visto que en producciones que ya están así bien florecidos los árboles de café, la alegría de las personas y todo porque van a tener su cosecha y el otro día llegó una ventisca y tiró toda la flor al suelo y hasta ahí llegó la futura cosecha. Entonces esto es lo que se debe saber y lo que se debe implementar, que hay en zonas que actualmente ya no se puede cultivar por este fenómeno. La única manera de hacerlo sería hacerlo de manera muy tecnológica, lo que conlleva un gasto monetario muy grande de capital. El capital y de bienes materiales que prácticamente los pequeños y medianos productores no cuentan con eso. Entonces aquí es donde nuevamente entra la justificación a jugar el papel de el por qué se debe esta investigación entrar a jugar como una política que se debe implementar sí o sí en las producciones agrícolas. La metodología, como estamos llevando a cabo la investigación, el primer paso es análisis documental, estamos mirando documentos del ICA, investigaciones anteriores con otras universidades y proyectos anteriores. El segundo paso son las encuestas, estamos
escogiendo, por decirlo así, personas al azar de diferentes asociaciones, cooperativas y federaciones. ¿Con qué fin? Porque necesitamos hacerlo de una manera que toda persona que tenga a mano la investigación entienda qué es lo que dice ahí. Porque esa es la otra, usted tener una información, pero si no la comprende, no tiene nada. Y el tercer paso es la entrevista. Esa la empezaremos a hacer a partir del otro año, cuando ya tengamos la encuesta consolidada. La vamos a hacer cara a cara, yendo a los predios, entrando a los cultivos, como debe ser, porque desde la lejanía es muy fácil opinar y decir las cosas, pero otra es ahí viéndolas. Y los resultados esperados, ¿cuáles serán? Que esta información llegue masivamente a los caficultores del paisaje cultural cafetero, que esta información, este proyecto de investigación se macrofique, llegue a todos los lugares que han sido segregados netamente con la información. El impacto de los resultados obtenidos será ofrecer prácticas a los productores que sinceramente les ayuden a mejorar la producción, lo que conllevará a una mejor calidad de vida. Y como conclusión tenemos: las condiciones socioeconómicas inciden en la adopción de prácticas de la agricultura climáticamente inteligente para la acogida de la mitigación y adaptación frente al cambio climático. Es decir, las condiciones socioeconómicas obviamente inciden para usted poder acoger las medidas de la agricultura climáticamente inteligente, pero como anteriormente lo mencioné, con la implementación de las políticas, con nuestra justificación, se podría llegar a hacer. Pero es algo de parte y parte, porque por ejemplo hay muchos productores que se segregan ellos mismos, se aíslan ellos mismos del conocimiento. Y la idea es que les llegue. Los únicos que se pueden aislar así a accederse a estas informaciones son las que tienen gran capital monetario, que pueden contratar mano de obra la que quieran, maquinaria la que quieran, tecnología, personal calificado. Pero si usted no cuenta con estas opciones, usted debe incluirse. Es muy importante las asociaciones para que haya transmisión del conocimiento y de la tecnología. Es un poco de las referencias bibliográficas con las que hemos trabajado. Y muchas gracias por su atención. Un placer haber compartido con ustedes un poco de la información de la agricultura climática. Muchas gracias. Hemos escuchado una exposición sobre el tema prácticas climáticamente inteligentes adaptadas a la producción de café en esta región que es netamente cafetera.